España. Las juntas españolas reclamaban para sí la soberanía del pueblo frente a la invasión napoleónica. Ahí va, Y los ingleses. dando vuelta. Ahí, Y los puertos. exactamente. Y los puertos. Y los que hacían negocios en el puerto. El negocio, los consulados. Los consulados. Por ejemplo, la familia de Belgrano, que eran los que manejaban el consulado. Es muy interesante. Sí, sí, claro. Y al chico lo mandaron a estudiar. Gran libro de Tulio Alperindongui, el último Sí. antes de morir, sobre Belgrano. Una gran, ¿cómo podríamos decir? Un gran balance de una figura polifacética. Padres comerciantes. Padres comerciantes. Compraban y vendían. No sé, padres de todo, porque eran figuras centrales en el consulado. Eran importantes. Sí, claro. Y lo mandaron a ese muchacho a estudiar afuera. Mandaron a estudiar afuera, donde se estudiaban los latines, se estudiaba el derecho, se estudiaba la nueva economía, se estudiaban los principios de la economía que sería con el correr de los años la economía abierta, un hombre de pensamiento abierto. Yo ayer leía el nombre de Marco Polo en Negocios de China Sí. hoy. Sí. Y yo digo, había que ir a buscar cosas lejos para traerlas acá. Claro, exactamente. Porque acá había animales y había artesanías, muchas. Sí, sí. Se descubriría América porque cayó Estambul, cayó Constantinopla, y hubo que ir a buscar esas cosas de alguna otra manera que estaban no lejos. fuera con el turco, como decían. Y los ingleses eran los dueños del agua, iban y traían. Eran los dueños del agua, pero también eran los dueños de una visión estratégica imperial que en aquel momento era una visión ascendente frente a visiones más complicadas, como era la vieja visión española, que mezclaba tal vez muchísimos componentes, ¿no? Demasiados. Los ingleses la tenían más clara, la libertad de los mercados, la libertad de los puertos. Libertad de los mercados, libertad de los puertos. Previo paso de una fragata bombardeando cualquier industria que pudiera ser de competencia. Y los portugueses seguían estando fuertes acá, cerquita, lo que hoy es Brasil. Yo creo que sí, sí. Lo que pasa es que la historia le dio un papel muy importante a Inglaterra. Y yo creo que la figura de Belgrano sigue siendo una figura polifacética. Pasará el tiempo y será la más apreciada. Para muchos sectores es el paradigma del libertador no militar. Ahí está. No militar. En la época de tenía Alfonsín, revolución en las ideas. Sí, y en la época de Alfonsín, por ejemplo, ya recuerdo perfectamente cómo el énfasis en Belgrano era el énfasis en un civil, en un hombre de pensamiento, frente a todos los líderes militares, desde Bolívar, Sucre, San Martín, claro. todos los que expresaban, Miranda, claro. expresaban como modelo el actor. Miranda, por supuesto, que había sido el precursor, participó en la independencia norteamericana, participó en la Revolución Francesa. Pero vos mencionaste la palabra pueblo y hablábamos de soberanía popular. ¿Qué era el pueblo? ¿Quién era el pueblo? Bueno, siguen escribiendo libros sobre la noción de pueblo en el mundo hispanoamericano. En el pueblo, en las zonas del oeste, vamos a decir, de las zonas andinas, estaba muy vinculado a las familias. Sigue existiendo eso. El pueblo estaba expresado por los representantes que eran las familias. Muy importante en Venezuela. La guerra de independencia no se explica sino como una guerra de familias españolas unos contra otros, de la misma manera que se enfrentaron ya en aquel tiempo familias que apoyaban la invasión de los franceses, familias iluministas formadas en París, y familias más tradicionales que discutían eso. En el campo del Río de la Plata era distinto, porque allí ya había una élite de pensamiento muy formada en las nuevas ideas, racionalista, preparada, vamos a decir, para un pensamiento muy parecido a la Revolución Francesa. Eso no caló tanto en la independencia, vamos a decir, andina, y aún hoy la política andina tiene esos componentes tan autoritarios, tan jerárquicos, porque siguen una vieja tradición donde las familias son centrales. Aquí no, yo creo que las familias importantes de hoy en realidad heredan la conquista del desierto y las tierras que los dueños de la tierra. Exactamente. Y yo digo, y volviendo a Belgrano, un civil que también lo embarcan en esas guerras donde le va bien o le va mal, pero en la revolución de las ideas queda la bandera. Uno dice la bandera, no es tema menor el tema de la bandera. La bandera era la identidad, era una forma de definir más concretamente algo que había comenzado siendo una rebelión contra el poder central francés o español, que era lo mismo en el momento, y que reivindicaba, vamos a decir, una nueva legitimidad. Y esa nueva legitimidad sería con el correr de los años la legitimidad popular. Claro. Pero del pueblo en el sentido francés de la palabra. ¿Cómo es eso? Claro, porque una cosa es el pueblo, vamos a decir, de las viejas ideas castellanas, las viejas ideas, yo diría hoy las llamaríamos corporativas, pero
era un pueblo organizado, el pueblo de los españoles. Era un pueblo donde estaba la iglesia, estaban los pueblos, las capillas, las cosas, la Plaza Mayor. Sí, Ese claro. pueblo estaba allí. Un poco en el Cabildo hay algo de Plaza Mayor. Al pueblo francés, que es la nación en armas. La nación en armas representando una idea, la idea democrática, y que anuncia un nuevo hombre, una nueva sociedad, un nuevo sentido de la historia, donde yo diría que el componente central es la ilustración. Son las ideas de la revolución. Libertad, igualdad, fraternidad. Distinto al pueblo americano, que tenía muchísimo de la colonia protestante, que había llegado a una tierra indómita y estaba organizando con la luz arriba de la colina, al final de la colina, vamos, una visión distinta. ¿Qué cosa esa de la luz? Cuando te dice, en ese triángulo y el ojo de Dios, yo en Dios creo. Uy, Sí, sí, ¿qué es eso? In God we trust. Claro. En Dios confiamos. Es Claro. el billete del dólar hasta el día de hoy. Donald Trump incluido. Candidato, lo pusimos por ahí. Belgrano candidato, discúlpame Belgrano, Sí, sí. hasta aquí llegamos. Sí, sí, ¿Cuántas sí. trampas se le ha hecho a la historia? Y seguirán haciéndose porque la historia está por hacerse. Fíjate vos que en un país como la Argentina todavía nunca se hicieron las obras completas de San Martín. Hay Está la de Mitre. pero San Martín fue, vamos a decir, en primer lugar, saqueado por el propio Mitre, porque Claro, Mitre sí, dominó total. hoy el archivo Sí. Mitre tiene lo fundamental, puso lo que le pareció, se discute mucho, ¿no? También construyó. Es que el había Mitre. que construir esos Había que prohombres. construir ese Claro. proceso. Ahora, Fermín Chávez en vida, Qué lindo. recuerdo, llevó varias veces al Congreso la idea de reconstruir las obras de San Martín, que son el archivo de San Martín. Está dividido Mira. en tres. Todavía hay parte que está en Perú, Uno de los parte en primeros Chile y regalos parte de mi acá. padre fue el epistolario de San Martín. Lo recuerdo hoy con una gran colección de Bueno, novelistas argentinos. la Argentina no ha logrado construir unas obras completas de San Martín como Mirá existen de vos. Miranda o como existen de Bolívar. Existen de Bolívar, Sí, claro. Bolívar, sí, la de Miranda es muy importante. El diario de Miranda es una lectura extraordinaria. Me Son gustaría 50 muchísimo tomos eso. donde él lleva su diario en una travesía impresionante Yo que digo, incluye a Francia, Estados Decime, Unidos. ¿y por qué este hombre muere pobre? No, es decir, si los papás eran comerciantes, la economía formó parte de su educación, se desprendían de los bienes materiales, tenían otro proyecto. Tenían otro proyecto, efectivamente todavía no existía ese capitalismo voraz, no existían los instrumentos financieros, la riqueza estaba muy vinculada Pero a la- Rivadavia a la era un hombre tierra. que no lo quería. No, eran realmente eran liderazgos extremadamente confrontativos, había envidias, Buenos había, Aires. había muchas sectas también, había muchas sectas, Mucha logia. poco estudiadas las logias, aún se ha hablado muchísimo, pero esas logias también enfrentaban a la gente de manera artificial, como un siglo después las enfrentarían las fuerzas políticas que se llamaron partidos, ahora han dejado de ser partidos, pero los odios que hay en la política son odios que yo solo conozco los odios académicos como superiores. Mira, O mira. aquellas familias que atraviesan trámites sucesorios. La verdad, Bueno, este hombre dejó... pocas familias sobreviven a un trámite sucesorio. Es claro. cierto, firmado. Digo, este hombre dejó hasta un reloj que se lo dio a su amigo, lo robaron. ¿Te acuerdas que le robaron ahí donde está pobrecito descansando? Sí. Yo creo que era una sociedad que se estaba conformando con conflictos de ¿Vos lo hubieras legitimidades. votado a Belgrano? Yo lo hubiera votado, depende contra quién, pero me parece que representa al día de hoy esa visión que tenemos de la gobernanza, ¿no? Del gobierno Sí, vertical, claro. de la participación, de la inclusión, del valor de las ideas, del compromiso, de la honestidad, de la transparencia, de la convicción que te lleva a la pobreza y convicción que te lleva a la muerte, Claro. y sobre todo de enorme patriotismo. Porque hay que- Enorme patriotismo. Patriotismo, fíjate si hay algo más importante que la bandera en aquel momento, jugar a fondo a una identidad. Unos dicen, bueno, eran los colores de los Borbones, después lo acusan Sí. de haber sido uno de los grandes promotores de la solución de La monarquía. Carlota Joaquina, pero la verdad es que en ese momento eran todos monárquicos. San Martín mismo era monárquico. La idea, vamos a decir, republicana, se afirmaría un poco después de la Revolución de Sí. Mayo y un poco después de las guerras de la independencia, yo diría, sobre todo. ¿Qué cosa es la independencia? La República era un ideal y sigue siendo hoy un ideal, vamos a decir, incumplible, un ideal normativo, una estrella polar a la cual ellos se acercaban, sabiendo perfectamente que la República requería una sociedad organizada de otra manera, una sociedad que recién la podríamos avisorar después Vos del caminás siglo mucho XX. el mundo todo el tiempo y
tenés una visión de atrás para adelante todo el tiempo. Hoy es muy difícil hablar de soberanía. Yo escucho, bueno, qué sé yo, desde un discurso extremo como el de Trump, vamos a vivir de puertas para adentro, o el querido Aldo Ferrer que decía vivir con lo nuestro. Sí, Digo, sí. es muy difícil hablar de soberanía. Porque uno dice, bueno, la bandera sí, es Argentina. ¿Y hasta qué punto es Argentina? Bueno, lo que pasa es que de la soberanía hay ideas diferentes. Yo creo que hoy la soberanía tiene muchísimo que ver con una sociedad global, donde los valores, los procedimientos, las normas tienen otra dimensión. Hay una sociedad global que, digamos, humanista, como de alguna manera representa hoy la Iglesia de Francisco. Hay una idea de la soberanía retrospectiva, como podríamos decir, endógena, defensiva, que tiene mucho que ver con la idea de la soberanía que tuvimos en el siglo XX, al final del siglo XIX, la idea de la soberanía francesa. Pero hoy yo creo que los grandes valores de la humanidad no tienen necesariamente que pasar por políticas defensivas, racistas. No, todo lo contrario. Y me parece de limpieza étnica. Yo creo que esa reclamación de la soberanía es una trampa, porque nos quita de la soberanía lo mejor que trajo la soberanía, que fue la igualdad, la libertad, la no fraternidad. Precisamente ese choque de civilizaciones, claro, que dice el amigo Huntington. No, lógico, porque allí esos choques de civilizaciones, lo que pensaba Huntington era en la venida de un mundo, cuál sería el rol, el liderazgo de Estados Unidos. Me parece que eso hoy no está planteado. En la propia sociedad norteamericana yo creo que es una sociedad que se ha conjugado esta manera diferente de ver las cosas, muy agrietada, si no, no tendríamos el voto a Trump. Y no tendríamos hoy, el debate hoy en Estados Unidos, que gira mucho en torno a eso, es la idea del impeachment. Los profesores liberales de las universidades han iniciado ya una serie de trámites que van a llevar a tratar del juicio político de Trump. En el fondo lo que reproducen es una vieja conflictividad entre la idea de república, la idea de los padres fundadores, a la idea de república que habría en el siglo XX con Woodrow Wilson, humanista, abierta, etc. Es ese conflicto que duró desde mediados del siglo XIX hasta mediados del siglo XX, sigue presente en la vida de Estados Unidos y repercute en nuestras propias ideas. ¿Ustedes lo escucharon? Él es Enrique Zuleta Puseiro. No solamente sabe un montón, nos ayuda a pensar. Yo vi un corte, y cuando vuelva el corte voy a mandar a Darío Volonté cantando Aurora. ¿Te gusta? No, muy bien, claro. Dale, vamos, dale. Maxi Consumo es el supermercado mayorista más grande del país. Pero no solo eso, Maxi Consumo es sinónimo de mejor surtido y calidad, la mejor atención y todos los medios de pago. 20% de descuento en distintos productos todos los días.